Abre tu Biblia en Segunda de Pedro. Vamos a estar hoy en los versículos 3 al 11. Yo quisiera comenzar este estudio leyendo los versículos 3 al 8, aunque vamos a estudiar hasta el versículo 11. Así es que si me acompañas, retomamos el estudio que comenzamos la semana pasada. Ya Pedro dio la introducción, se presentó como siervo y apóstol de Jesucristo, saludó con la típica salutación, gracia y paz, les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Salvador. Y en el verso 3 en adelante ya vamos a observar el contenido de la carta. Entonces leamos versos 3 al 8 y comenzamos. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe. Cada una de las cartas en la Biblia tiene un tema y un énfasis y un enfoque especial. La primera carta que escribe Pedro tiene un énfasis en animar y traer consuelo y esperanza a cristianos que estaban pasando por persecución y por diversas pruebas y tribulaciones. No se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Y todo este tema alrededor de las pruebas que estuvimos observando por varias semanas, meses en el estudio de Primera de Pedro. Pero esta segunda carta la escribe años después, ya muy cerca de su ejecución. Él muere siendo torturado, siendo crucificado. Él no se siente digno de ser crucificado y morir como su maestro y pide que lo crucifiquen de cabeza según lo que la tradición registra. Pero esta segunda carta, cerca a esa muerte de Pedro, es una carta que tiene más como énfasis el advertirles sobre algo que él considera importante. Cuando tú estás a punto de morir, pues no te vas a poner a platicarle del clima a la gente que te rodea. Vas a hablar de cosas importantes, de cosas esenciales. Y Pedro considera importante y esencial que en su última carta, pocos meses antes de morir, él sabe que está a punto de partir con el Señor, de morir. Él quiere advertirles sobre estos falsos profetas, sobre estos falsos maestros, mejor dicho, sobre estas falsas doctrinas. Y quiere advertirles a no ser engañados. Y el antídoto que Pedro le va a dar a la comunidad a quien escribe, a los cristianos a quienes escribe, el antídoto que Pedro va a presentar es el conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo. ¿De qué manera podemos ser librados de la mentira sino conociendo la verdad? Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, orando por sus discípulos en Juan 17, dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conociendo al Señor Jesús, conociendo lo que la palabra de Dios nos habla, es que podemos tener el mejor antídoto en contra del engaño de falsas doctrinas, de falsos maestros. Y Pedro se va a encargar de hablarnos de la importancia del conocimiento del Señor y de su voluntad. La palabra conocimiento aparece en sus diferentes formas alrededor de 16 veces en una carta de solo 3 capítulos cortos. Entonces, sin duda, este es el tema central, por lo que hemos titulado nuestra serie Creciendo en su conocimiento. En el capítulo 1, conociendo mi salvación y las Escrituras. En el capítulo 2, conociendo a los adversarios. Y en el capítulo 3, conociendo las profecías. Es un pequeño bosquejo sugerido que la semana pasada compartíamos. Habiendo entendido el contexto de la carta, un poco del autor, ya habiendo estudiado la semana pasada su presentación, su salutación,
Ahora sí, en el contenido de la carta, vamos a ver cómo empieza, cómo arranca Pedro. Ahora sí va a empezar lo bueno, directo al mambo. Nos vamos a ir a lo padre. Traes tu abróchate tu cinturón de seguridad y agárrate porque nos vamos a ir con todo en esta primera sección hasta el versículo 11. Pero mira, quiero notar algo interesante. Pedro escribe de una forma verdaderamente profunda en esta sección inicial. Quiero leer otra vez los versos 3 al 5 y notar algo particular. Dicen los versos 3 al 5, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, verso 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Punto. Nota el punto. ¿Por qué te pido que notes el punto? Porque hasta ese momento no había habido ningún punto. Lo único que encontramos en estos primeros versículos 3 hasta el final del 7 son puras comas y puro punto y coma. ¿Te das cuenta? Es un argumento completo, es una idea completa, es un pensamiento completo, entero. Es parte de una misma frase. Es un párrafo corrido. Y ese párrafo corrido tiene verdades impresionantes, maravillosas verdades espirituales que necesitamos considerar, que necesitamos conocer, hablando de crecer en el conocimiento de Dios. Esto lo necesitas conocer, lo tienes que tener bien presente y quizá para muchos es necesario simplemente recordar. Son cosas que quizá ya sabes, pero qué bueno es que tú y yo podamos recordar constantemente. Pero lo que quiero notar es eso. Pedro está comenzando con un argumento muy profundo, pero también desde el inicio de la carta, Pedro ya está haciendo una invitación. Pedro ya está haciendo una exhortación y está dando una instrucción. Otra vez, ponme atención en esto. Pedro está desde el inicio de la carta dando una instrucción, haciendo una invitación. Él ya te está diciendo qué hacer. La instrucción, el único verbo en imperativo que encontramos en esta primera parte, se encuentra en el versículo 5. Este verbo está en modo imperativo, es decir, demanda una acción de la persona a quien se le dice. Te está pidiendo que hagas algo, te instruye. ¿Cuál es el verbo que está en modo imperativo en el verso 5? ¿Alguien? Añadid. Añádale. Añade, compadre, ¿no? Ponle más. Es una instrucción, no te está diciendo, si quieres y gustas, podrías considerar el añadir. Hazlo, ¿no? Esto es la instrucción. Entonces, Pedro se atreve a demandar algo de sus lectores. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Ahora, aunque la carta desde el principio se va a la yugular y ya te dice cómo vivir, ya te dice qué es lo que tienes que hacer, es interesante porque las cartas de Pablo prácticamente todos los primeros capítulos, es decir, si la carta tiene 6 capítulos, los primeros 3 no te va a dar ninguna instrucción, ningún verbo en imperativo. Más bien te va a hablar de todo lo que Dios ha hecho. Y los segundos 3 capítulos ya te va a decir, por tanto, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo. Por tanto, sujétate a tus autoridades. Por tanto, ama a tu esposa, sujétate a tu esposo, sométete a las autoridades, etcétera, etcétera. Casi siempre la forma es primeros capítulos, lo que Dios ha hecho, segundos capítulos, ¿cómo respondo yo al amor de Dios? ¿Cierto? Pero aquí Pedro es otro tipo de escritura, es otro tipo de personaje, es otro tipo de personalidad. Y él apenas menciona unos versos de lo que Dios ha hecho y directamente en el verso 5 ya dice, brother, así que ponte las pilas, carnal. Añade a tu fe virtud, o sea, responde. De inmediato Pedro es como mucho más atrabancado, mucho más intenso. Y también en su teología, en su doctrina es bien profundo. Chécate nada más, porque dicho sea de paso, la instrucción está en el verso 5. Pero para el verso 5 ya pasaron el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad?
Y en estos versos 3 y 4 vamos a observar primeramente lo que Dios ha hecho, porque la Biblia nunca te va a pedir que hagas algo sin poner como fundamento lo que Dios ha hecho por ti. La vida cristiana no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de lo que Dios ha hecho primeramente por mí. ¿Está claro eso? En los versos 3, 4, y ya lo leímos, nos recuerda todo lo que Dios ha hecho. Y poniendo eso como fundamento, entonces ya pasa a exhortarte para que reacciones. Pero mira lo que dice, ¿les parece si lo despejamos juntos? Mira toda la riqueza y profundidad en tan solo 2 versículos. Comienza diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, bla, 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 bla. Pero vamos a primero notar el primer concepto. Lo que Pedro está diciendo en el verso 3 es sencillo. Todas las cosas pertinentes a la vida, todas las cosas en relación o concernientes a la vida espiritual, a la piedad, a una vida que agrada a Dios, ya te han sido dadas por el divino poder de Dios. En otras palabras, lo primero que establece es que tienes vida. ¿Alguien aquí tiene vida? Si alguno tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no. ¿Verdad? Muy sencillo. El que sí, pues sí. El que no, pues no. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros que por gracia hemos confiado en el Hijo, tenemos no solo la vida, sino lo que dice aquí. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Todo lo pertinente a la vida. Todo lo concerniente a la vida. Todo lo que tú necesitas para esta vida espiritual, porque dice a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? Es una vida que agrada a Dios, es una vida de adoración continua, es una vida en donde yo me relaciono con Dios buscando vivir para Él. Todo lo que necesitas para vivir una vida que le agrada, una vida espiritual, ya lo tienes. Ya Dios te lo dio. Es lo que está diciendo Pedro, está estableciendo eso en el inicio de la carta. Dios te ha dado su Espíritu Santo, su palabra, su gracia, su bendición, su sabiduría, dones espirituales. ¿Qué más quieres, bro? ¿Qué te hace falta? Todo lo que tienes ya está disponible en Cristo para ti, ya te lo ha dado. Me gusta cuando el Salmo 103 nos recuerda que debemos decirle a nuestra alma que bendiga el santo nombre de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Y en el verso 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios, de sus bendiciones. No te olvides de que Dios ya te ha dado todas las cosas que necesitas para vivir la vida espiritual. Dios no te llamó a una nueva vida y te dejó abandonado y desnudo, sin recursos y sin la capacidad de hacer nada. Juntamente con la nueva vida te dio todas las cosas pertinentes para esa nueva vida y para que puedas vivir una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de bendición, una vida de fruto. Tienes todo lo que necesitas. No sé de qué manera decirlo más enfáticamente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder. Me encanta eso. Por su divino poder. ¿Qué tan poderoso crees que es Dios? ¿Qué tan grande es el poder divino? Ese divino poder. ¿Crees que te puede ayudar un poquito? Es enorme el poder y la capacidad que Dios tiene y que Dios puede operar en tu vida es enorme. De acuerdo a ese divino poder, Él te ha dado todo lo que necesitas. ¿Y esto por medio de qué? Es mediante, ¿qué cosa? ¿Mediante el conocimiento de semilla de mostaza? Mediante el conocimiento de la religión cristiana es que tienes todo lo que necesitas. Tú conoces al pastor Raulito y vas a tener todo lo que necesitas. ¿Mediante qué, brother? Hablé con el pastor Heriberto. ¿Mediante qué, brother? Mediante el conocimiento. ¿Qué dice el texto? ¿Estás conmigo ahí? ¿Mediante el qué? Conocimiento de aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó no fue pues el tío que me invitó a la iglesia, que me llamó y me dijo, vente a la iglesia, brother, ¿no? Aquel que te llamó no es ningún hombre, no es ningún amigo, no es ningún familiar. Dicho sea de paso, Dios usa gente para hablar a nuestras vidas, pero al final el llamado no lo hace ninguna persona. No estamos aquí, no estamos en Cristo por llamado de hombres, sino por el llamado de aquel que es glorioso y excelente. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó, familia? Cristo Jesús, Dios mismo. Y hay muchos versículos que
amplían esta gloriosa verdad del llamado de Dios para gente débil. Lo vil y lo menospreciado es lo que escogió, es lo que llamó Dios para avergonzar a los sabios. En Primera de Corintios nos habla el Señor Jesús de cómo es que nosotros no fuimos quienes lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Juan 15. ¿Cómo es que para aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llama. En Primera de Pedro nos dice que seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Al final de Primera de Pedro, también Pedro dice que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo es quien nos perfecciona, afirma, establece, fortalece. Él nos llamó. Él nos llamó. ¿Por qué nos llamó? ¿Porque le conveníamos? ¿Por nuestra capacidad? ¿Nos llamó por nuestra excelencia y nuestra gloria? ¿Nos llamó por eso? ¿Qué dice el verso 3? Aquel que nos llamó, ¿por qué? Por su gloria y excelencia. Porque Él es el glorioso. Porque Él es el excelente. Tú y yo no somos en la carne ni gloriosos ni excelentes. Somos lo vil y lo menospreciado, y Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, para utilizar aquello que no es ni glorioso y excelente y mostrar cómo es que Él es tan glorioso y excelente que a través de lo vil y lo menospreciado puede hacer una obra tremenda, gloriosa y excelente con instrumentos incapaces. Eso lo hace glorioso realmente, hacer una obra de arte con los instrumentos más chafas. Eso lo hace glorioso y excelente. Es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y no termina ahí, nos da más beneficios que tú y yo tenemos como hijos de Dios. En el verso 4 sigue diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que ya nos han sido dadas. Por medio de eso, tú y yo tenemos preciosas y grandísimas promesas. No dice solamente promesas, ¿verdad? O lindas promesas, o promesas bien chidas. ¿Cómo las describe? Como preciosas y como enormes, grandísimas. Dios ha prometido no solo cosas X, sino cosas realmente preciosas y realmente increíbles, realmente tremendas. Él ha prometido no acordarse nunca más de nuestros pecados y nuestras maldades. Alguna vez escuché a alguien que decía, ¿cómo es que Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar y después pone un letrero que dice prohibido pescar? No hay manera de traerlo nuevamente al presente, a la memoria. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré más de tus pecados. Él ha prometido eso, el perdón completo y permanente y eterno de nuestros pecados. Él ha prometido que Él se fue para preparar un lugar para que donde Él esté nosotros podamos ir con Él. Él ha prometido hacernos un lugar en el cielo para que podamos habitar eternamente en su presencia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Pero también Él ha prometido algo. En Primera de Juan 2:25 dice que la promesa que tenemos es esta, la vida eterna. Él ha prometido la vida eterna. Él ha prometido terminar la obra que comenzó. Él ha prometido que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso en Romanos 8. Y podríamos seguir hablando de las promesas de Dios. Quizá una botellita de agua me ayudaría, si es posible. Dejé un agua mineral al lado del sillón. Muchas gracias. De mi casa. Ahí va el brother, ¿no? No, nada que ver. ¿Qué estaba diciendo? Sí, las promesas de Dios. No solamente son promesas, sino son hermosas, son grandísimas. Muchísimas gracias, mi querido David. Son grandísimas, son preciosas. Porque no solamente son para una etapa de nuestras vidas, las promesas de Dios tienen un efecto en
nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro. Son promesas que lidian con nuestra justificación, con nuestra santificación presente y con nuestra glorificación futura. Dios nos promete cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Son enormes, son gloriosas, son grandísimas. Y si Dios ha prometido algo, ¿tú crees que lo va a cumplir? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Él lo ejecutará y no hay lugar a dudas. Entonces Pedro dice, esas promesas. Y luego mira cómo añade, ¿para qué Dios nos ha dado esas grandísimas promesas? Versículo 4. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esas promesas me permiten tener una nueva naturaleza espiritual. Es increíble. Esas promesas cambian mi condición espiritual, cambian mi condición, mi naturaleza por la eternidad. ¿Cuál es la naturaleza que el ser humano tiene? Pues humana, ser humano, naturaleza humana. Pero aquí dice que Dios, aun cuando nosotros participamos al nacer de la naturaleza humana, por las promesas que Dios nos ha dado podemos ser participantes, hechos participantes de la naturaleza ¿qué? Divina, en otras palabras, la naturaleza misma de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, por medio de las promesas como a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres hijo de tus papás terrenalmente, pues eres de naturaleza humana porque tus papás son humanos, ¿no? Pero si eres hecho hijo de Dios, entonces participas de una nueva naturaleza porque tu Padre es Dios. Ahora Él pone en ti una nueva naturaleza que ahora convive por un corto tiempo con la naturaleza humana porque esa sigue morando ahí, sigue dando lata y de repente quiere dominarnos. Pero esa nueva naturaleza ahora vence a la antigua naturaleza y demuestra lo que realmente somos, hijos de Dios, con una nueva naturaleza espiritual. Una naturaleza que se manifestará ya completamente en su plenitud aquel día cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y se vea como somos en realidad. Y la gloria de Dios se manifieste en nosotros, en esa naturaleza divina claramente manifestada en el futuro. ¿Se entiende? No lo entiendo mucho, no te preocupes, aguántate unos 100 años máximo. 70. Otros ya están por ahí que no más 50, 30. Pero qué gozo si tú conoces al Señor, saber que un día se va a manifestar completamente esto. Por las promesas, por la promesa de que si yo le recibo y creo en su nombre, tengo una nueva naturaleza. Por la promesa de que si yo estoy en Cristo, no en semilla, no en la religión, en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, nueva naturaleza, nueva vida. Naturalmente, una persona que tiene una nueva vida, una nueva naturaleza. Ojo, eso no significa que somos pequeños dioses, porque dices, no, pues naturaleza divina, pues soy un diosito. Desde ahora, en vez de hablarme, me oran. No. Hay un solo Dios, ¿cierto? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, ese es el Dios que soberana y misericordiosamente ha decidido venir a morar en nosotros, y por eso podemos decir que la naturaleza divina está en nosotros, por la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces es glorioso meditar esto. Y si la naturaleza divina mora en nosotros, tu vida va a ser igual. Tu vida tiene que ser radicalmente transformada. Es más, te transformó. Mira lo que sigue diciendo después de la naturaleza divina. ¿Qué fue lo que me llevó a ser la naturaleza divina? Dice, ¿habiendo qué? Huido de la corrupción. O sea, eso en cuanto conocí al Señor y la naturaleza divina vino a ser parte de mí, escapé, huí. Ya no tengo nada que ver con la corrupción que es evidente hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la pasión por lo prohibido. La concupiscencia que da a luz el pecado y el pecado que da a luz la muerte. Y toda esta corrupción, todo este decaimiento, toda esta putrefacción y caída espiritual y moral que hay en la gente que no conoce la vida de Cristo, que no tiene al Salvador, que no tiene una nueva naturaleza divina, que no es participante de la naturaleza divina, sino solamente participante de la naturaleza humana, pero no ha nacido de nuevo, como el Señor dice que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne es lo que es nacido del Espíritu.
espíritu es. Pero si una persona no ha nacido del espíritu, solamente tiene naturaleza humana, carnal, y está en esta corrupción, en esta decadencia, y cada vez es mayor, evidentemente. Ve nuestro mundo, ve la condición de nuestra sociedad. Es innegable que hay una decadencia terrible, pero los hijos de Dios ya no están en ese camino, en esa esclavitud, en esa condición de decadencia, sino que somos participantes de la naturaleza divina. Y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿te acuerdas? 2 Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, a ver si está por ahí, se renueva de día en día, de gloria en gloria, ¿cierto? El Señor nos va llevando de gloria en gloria. El camino de los hijos de Dios, de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras el mundo está en decadencia, los hijos de Dios estamos yendo de gloria en gloria. Estamos en crecimiento, estamos madurando y yendo hacia lo que finalmente un día vamos a ser y se manifestará cuando se culmine nuestra salvación en la glorificación. Entonces, ya que Dios ha hecho esta preciosa obra, retomando desde el verso, eso solamente en 2 versículos, ¿no? El 3 y el 4, lo que Dios ha hecho. Si Dios ha hecho esta obra de darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, nos llamó por su gloria y excelencia, nos dio preciosas y grandísimas promesas para participar de la naturaleza divina, nos llevó a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pues ahora sí, lo que se espera como una respuesta lógica a toda esta gloriosa obra de Dios es que actuemos en consecuencia de tan grande amor y de tan grande obra del Señor. Y ahí Pedro ya puede dar la instrucción, el verbo imperativo que mencionábamos y decir, versículo 5, ahora sí, ustedes también. O sea, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios hizo una obra gloriosa y no titubeó, sino que fue generoso. Y estuvo determinado, tan determinado que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Hizo una obra sin titubear, con entrega, con pasión, un amor loco, generoso. Él ya hizo eso. ¿Qué onda contigo, papá? Si Dios ya hizo todo eso, ¿tú qué? Ustedes también, hijos. Ese es el sentir de Pedro, creo yo, en este versículo 5. Ustedes también, hijo. Pongan toda diligencia. Ponte las pilas, brother. ¿Qué significa toda diligencia? Todo empeño, el esfuerzo máximo. No le vas a dar a Dios las obras, siendo que Dios ha sido tan bueno y ha hecho una obra tan grande y tan gloriosa. Ha cambiado tu naturaleza, te ha salvado, te ha dado vida eterna, te ha hecho parte de su familia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a responder? Tú también, dice Pedro, ponte las pilas, carnal. Pon toda diligencia por esto mismo, por todo lo que Dios ha hecho. No solamente te dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Porque lo que vas a hacer es añadir a tu fe virtud, ya lo vimos. Vamos a desarrollarlo un poco más, pero no solamente te dice qué hacer, te dice cómo hacerlo, con diligencia, brother. Ponle los kilos. Comprométete con tu Dios. Un pastor dice, la vida cristiana no se vive para gloria de Dios sin esforzarnos como es debido. Pon toda diligencia. Sí, la salvación no depende de nuestros esfuerzos, pero la Biblia nos invita a responder dándolo todo, con todo nuestro empeño en respuesta al amor de Dios. Así que si el Señor ha hecho tanto por ti, lo más lógico es vivir siendo disciplinados en todos los aspectos de nuestra vida, para rendir al máximo en lo que Dios nos pide que hagamos. Ama, perdona, sirve, lee, ora, congrégate, discipúlate, trabaja, adora. Pero ¿sabes qué diría Pedro en el verso 5? Añade a tu fe virtud. Y va a empezar la lista, pero me gusta esto de añade, porque no dice consigue, sino añade. Y añadir implica que ya hay algo, ¿cierto? Tú nada más le vas a poner encima a lo que ya existe.
¿Y a qué le vas a añadir? ¿Qué es lo que ya tienes? Fe. Añade a tu fe y entonces vas a empezar a construir encima de ¿qué? La fe. El fundamento es la fe, la confianza en la obra de Cristo, no en mí mismo. A partir de que confío en Cristo, a partir de que Él me ha regalado la fe para creer en Él, porque la fe es un don de Dios, Efesios 2. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es nuestro, es un don de Dios. Dios te ha regalado la fe, ese es el fundamento, y a esa fe le vas a añadir. La palabra añadir implica que ya tienes algo, pero le vas a poner más. Implica aumento, implica crecimiento. La vida cristiana es una vida donde el creyente está en constante crecimiento. Añades, vas para arriba, buscas crecer, buscas añadir a tu fe. Y aquí Pedro va a enlistar algunas cualidades o virtudes que ya leímos. Fe, virtud, dominio propio, etcétera. Todo lo que está en esta lista. Perdí el versículo. Aquí lo tengo. Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, etcétera. Son 8 cualidades. Son las únicas cualidades que la Biblia nos pide que debemos trabajar en nuestras vidas, que debemos poner en nuestras vidas y en las que tenemos que esforzarnos. ¿Solamente estas 8? No, la Biblia, Pedro no está haciendo una lista exhaustiva. Está simplemente hablando de algunas de estas cualidades que a él le parecen importantes. Sin embargo, son 8 cosas que el Espíritu Santo inspira a Pedro a decirnos. ¿Las vemos cada una de ellas? ¿Qué es lo que tenemos que añadir a nuestra fe? Número 1, virtud. La palabra virtud es excelencia. Excelencia moral, particularmente. Excelencia moral. ¿En qué sentido? Habla de una vida de completa integridad, una vida moral, una vida virtuosa, una vida de excelencia en mi obediencia. ¿Se entiende? O sea, en todo lo que haces, en cómo te conduces, haces todo para la gloria de Dios. No te conformas con medio agradarle o medio obedecerle, sino que buscas vivir una vida obediente en todo lo que se puede. Una vida virtuosa, una vida de rendición, una vida de entrega, una vida de virtud. ¿Se entiende? El cristiano no se conforma con medio hacer las cosas para Dios. No, las hace y las hace bien. Añade a tu fe virtud. Después dice, a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Crece en el conocimiento de Dios. Nunca llegas a un punto en el que dices, pues yo ya conozco todo acerca de Dios. Yo ya sé todo lo que se debe saber acerca de la Biblia. No, añade conocimiento. De aquí a que el Señor te llame, busca conocer más y más a tu Salvador por medio de la palabra. También conocimiento implica discernimiento. Entre más le conoces, mejor vas a saber de qué se tratan las cosas, qué decisiones tomar, para dónde ir, para dónde no ir. Crece en el conocimiento. Al conocimiento, versículo 6, ¿qué sigue diciendo? Dominio propio, lo contrario a demonio propio. Una persona que sabe controlarse a sí misma y que no es dominada por sus pasiones o por cualquier cosa loca, ¿no? El cristiano no solo tiene dominio propio, sino busca crecer en dominio propio. Cada vez tienes más control de tus pasiones. Cada vez eres una persona que se niega más fácilmente a sí mismo y se rinde rápidamente al señorío del Espíritu Santo. No tomas tanto tiempo en responder, en obedecer, en no actuar en la carne, sino creces en dominio propio. Crecimiento. Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. Esto habla de aguantar vara mucho tiempo. Es la versión Raúl habla hoy, pero esto sería soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles. ¿No? Es constancia, es perseverancia, es esperar en la prueba. Crece en la paciencia. Las pruebas vienen, pero el Señor quiere trabajar tu paciencia, no solo un poquito, más y más. Añade paciencia, añade más paciencia, añade más y más y más paciencia. A la paciencia, ¿qué dice? Piedad. Piedad es esto de agradar a Dios. Busca crecer en agradar a Dios. Busca que cada vez tu vida agrade más al Señor. Porque algunas personas pueden decir, pues es que yo ya tomé decisiones, hace como 10 años tomé una decisión importante que al Señor yo estoy seguro le agradó. Y desde entonces, no, pues ya de ahí no he hecho nada más. Cada día es crecer diariamente, constantemente. Señor, ¿qué quieres?
¿Cómo te puedo bendecir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo agradar? A la piedad, verso 7, ¿qué dice? Afecto fraternal. Esto habla de nuestras relaciones como hermanos. Filadelfia es la palabra griega. Habla de queso crema. Compra más queso crema, más queso crema, más queso crema. No. Es este amor familiar de hermanos, como hijos de Dios, el extendernos la mano, el ver por nuestras necesidades, el tener comunión, el estar al pendiente unos de otros. Crece en tus relaciones dentro de la iglesia, con tus hermanos en la fe. Con tus hermanos en la fe. Así sonó, ¿verdad? ¿Y dónde concluye con esta lista no exhaustiva, pero muy bella de cualidades espirituales? Al afecto fraternal, amor, amor, amor. ¿Nació de ti? ¿Nació de mí? No. Amor, ágape. Ese amor descrito en 1 Corintios que no busca lo suyo, que no se envanece, que no hace nada indebido, que se goza de la justicia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Dice un amigo, Todo lo puede. no dice en la lista que todo lo puede, pero pues sí, está bien. Ese amor ágape es la culminación de todo. Si tú tienes una vida llena de amor y todas las cosas que haces las haces con amor, el amor es el cumplimiento de la ley, de todos los mandamientos. Si tú vives una vida amorosa, las otras cualidades que hemos enlistado naturalmente van a ir sucediendo. Si tú vas creciendo en amor y cada vez eres una persona que busca lo de los demás por encima de lo suyo propio, que ama como fue amado, ahí está la culminación de estas cualidades. Creo yo que por eso también la pone Pedro ahí al final, como lo más importante, con lo que concluye lo esencial. Todas estas cualidades se añaden a nuestra fe. Buscamos crecer en ellas. Y si nosotros buscamos hacer estas cosas y crecer en estas cosas, algo va a suceder en nuestras vidas. Hay un efecto inevitable. Si estas cosas están en nosotros, verso 8. Ahí va el efecto, el resultado de obedecer a la instrucción de hacer abundar en nuestras vidas virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si estas cosas, y me gusta, como dice, están en ustedes, ¿y qué? Abundan, ¿te fijas? Crecimiento, no nada más es, pues Yo ya tengo dominio propio. sí, y luego hay que crecer. Más dominio propio. Yo tengo suficiente paciencia, yo creo, ¿no? Dicho sea de paso, cuando hago esa voz no estoy haciendo referencia a nadie en particular. Esa es mi verdadera voz. Esta voz que están oyendo la finjo todo el tiempo porque si no, no tendría amigos. A veces dejo que se asome un poquito de mí. Ya nunca vas a escuchar esa voz de la misma manera, vas a ver. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan y creces en eso, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado? No les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que muchas veces es como, hay un ocio espiritual en la vida del creyente donde realmente está apático y hay un letargo y no sucede nada. El cristiano siempre tiene algo en qué trabajar en su vida espiritual. Siempre tiene algo que ajustar y en qué invertir, algo que enriquecer. Nadie puede decir que ya lo alcanzó y que yo ya estoy más allá del bien y del mal, alcancé mi nivel super saiyajin espiritual y solamente queda que venga el Señor y me lleve a casa, así es que una túnica blanca, me voy a la azotea, me rapo y espero que venga por mí. Me uno a una secta. No. Todos estamos en un proceso, todos tenemos que trabajar. Y si tú añades a tu fe estas cualidades y le pides al Señor que te examine y te esfuerzas en responder a la gracia, no vas a estar ocioso, siempre va a haber algo que hacer. Y no solamente dice no vas a estar ocioso, sino que tampoco vas a estar, ¿qué dice? ¿Sin qué? Sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vas a dar una vida de mucho fruto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, que ustedes lleven mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el propósito de la vida del cristiano? Darle gloria a Dios. ¿Cómo se da gloria a Dios? Llevando mucho fruto. ¿Cómo se lleva mucho fruto? Añadiendo a mi fe virtud,
conocimiento de las cualidades espirituales. Esforzándome en la vida cristiana. No por mis recursos, sino por su gracia operando en mi vida. Siempre que hablamos del esfuerzo del cristiano, no estamos hablando de un esfuerzo en la carne. Es muy importante establecer eso. Así que, conocer al Señor Jesús nos va a llevar a vivir vidas de fruto. El fruto es una comprobación de que realmente lo conocemos. Esto es el resultado en la vida de alguien que sí obedece la instrucción bíblica, que sí responde a la gracia, ¿no? Vas a dar fruto, no vas a estar ocioso. Vas a ser una persona que va a poder bendecir a otros, que va a poder ser usada por Dios de formas que nunca te imaginaste. Y no hay una satisfacción más grande que ser usado por Dios. Pero también está la contraparte, aquellos que no responden al amor de Dios, que son apáticos, que están en un letargo espiritual, que no obedecen al mandamiento, que no añaden a su fe todas estas cualidades. Y de aquellas personas, dice en el versículo 9, que los que no tienen estas cosas demuestran algo. Demuestran que tienen ¿qué? La vista muy corta. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es más, ¿qué dice ahí? Es ciego. Él cree que está muy bien. Él cree que ya la armó porque un día recibió a Jesús en su corazón, hace mucho tiempo atrás. Y de ahí no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero él está muy seguro de que, bueno, pues por eso, y que va a la iglesia una vez cada 3 meses, bueno, pues. ¿Pero qué dice la Biblia? Es ciego. O quizá durante un tiempo estuvo sirviendo y de repente entró en una comodidad, en una apatía espiritual, se desconectó de la obra de Dios, dejó de añadir a la fe virtud, se relajó en sus estándares de moralidad, en el sentido de honrar a Dios, en su piedad, se relajó en su amor por los demás, empezó a entibiarse. ¿Existe esa palabra? Las abuelitas dirían que sí, algunos otros dirían que no, pero bueno. Empezó, sí, entibiarse existe, ¿no? Empezó a entibiarse. ¿Y qué dice el Señor Jesús a los tibios? A una iglesia de cristianos tibios, en Apocalipsis 3:14. Ojalá que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido, soy súper cristiano, de ninguna cosa tengo necesidad, yo en su momento serví a Dios, aunque ahorita no estoy haciendo nada, pero pues yo fui un gran pastor. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre? ¿Qué dice? Ciego y desnudo. Y mi consejo es que unjas tus ojos al final del verso 18 con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete, le dice el Señor Jesús. Gente que no puede ver su condición porque están cegados por la apatía, porque dejaron de poner diligencia y empeño en honrar a Dios, en vivir para Él, en rendirlo todo. Y no solamente son ciegos, sino que algo más ha sucedido, y creo que esa es la clave del asunto. Ahí dice, ¿es ciego? ¿Qué más? Regresando a segunda de Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué le pasó? Se olvidó. Se olvidó completamente. Olvidó cómo el Señor tuvo misericordia de él. Olvidó de dónde lo sacó el Señor. Olvidó el precio tan caro que costó el sacarlo de su situación y traerlo a la mesa de Cristo. Ya se te olvidó. Quizá tu apatía tiene que ver con eso. No te acuerdas el precio tan caro que se pagó. No te acuerdas el amor tan grande que recibiste. No te acuerdas lo roto, lo quebrado, lo miserable que te encontrabas y cómo el Señor en su misericordia te tomó, te abrazó, te limpió, te restauró y te trajo a Él. No te acuerdas, ya se te olvidó. Y por eso estás así, como en un coma espiritual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, le dice Jesús a otra iglesia cristiana en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa a ese primer amor, vuelve a Cristo, retoma tu discipulado, retoma tu lectura, confiesa tus pecados, quita lo que estorba,
Despójate del peso del pecado que te asedia y corre nuevamente, las rodillas paralizadas, las manos caídas, se levante nuevamente y corre la carrera, puestos los ojos en Jesús, no hay tiempo que perder. Esta es la exhortación que el Señor nos está dando el día de hoy. Quizá estás ciego, tienes la vista muy corta y has olvidado lo que Cristo hizo por ti. ¿Vas a tomar un segundo para recordar lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo estabas? ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Cómo te permitió huir de la contaminación? En el versículo 10, Pedro va a seguir mostrando algo hermoso, que creo que es parte de la misma idea. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren afirmar su vocación y elección. Procuren hacer firme su vocación y elección. ¿Qué significa este versículo? Porque a una simple lectura algunos podrían malentenderlo. Pareciera como que ya que tú decidiste seguir a Cristo, pues ponte las pilas. Pero aquí la idea de elección no es tanto mi elección de Cristo, porque yo no lo escogí a Él, ¿verdad? Sino que Él me escogió a mí. Entonces la idea de vocación es una referencia al llamado de Dios para conmigo, y elección es que Él me escogió a mí. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es, demuestra que realmente Él te escogió. Procura afirmar, procura establecer y mostrar que eres llamado y escogido. Muéstrame tu pasaporte celestial. Afirma eso. Mira, aquí está. Soy hijo de Dios. Y la manera de mostrar ese pasaporte es añadiendo a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y así, piedad, paciencia, etcétera, etcétera. Crece. El crecimiento comprueba tu vocación y elección. Todo aquel que es llamado y escogido vive una vida de constante crecimiento, pero también de firmeza. Mira lo que dice al final del versículo 10. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Demuestra que eres un escogido, que Dios te ha amado, viviendo una vida diligente. Y si tú te ocupas en vivir una vida de entrega y de pasión por el Señor, ¿cuál va a ser el resultado? Haciendo estas cosas, no vas a caer jamás, bro. El Señor te va a guardar cada uno de tus días. ¿Por qué es que constantemente regreso a lo mismo y caigo una y otra vez? ¿Sabes por qué? Porque me estoy olvidando de la purificación de mis antiguos pecados, porque no estoy poniendo toda diligencia en añadir a mi fe virtud, porque no estoy viviendo una vida para Él, sino una vida egoísta, porque me estoy dejando llevar por la corriente de este mundo en vez de aferrarme a la gracia y responder con todo mi corazón. ¿A cuántos no nos gustaría vivir un cristianismo firme y sin tropiezos? ¿Cuántos no quisieran decir, no vuelvo a caer? ¿Sabes qué se puede? Porque aquí lo dice. Y te dice cómo. ¿Quieres vivir un cristianismo firme y sin tropiezos? ¿Ok? Mira cómo Dios ya te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Mira todas las preciosas y grandísimas promesas que te dio y que te permitieron participar de una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Mira cómo Él te está apartando de la contaminación del mundo y pon toda diligencia en añadir a tu fe todas las cualidades espirituales que mencionamos y deja que la abundancia de esas cualidades en tu vida produzcan fruto para su gloria. No te olvides de cómo Él te ha purificado de tus antiguos pecados y confirma tu llamado y elección, viviendo una vida que le glorifique. Haciendo esas cosas, ¿qué crees que va a pasar? Porque haciendo estas cosas, ¿qué crees que va a pasar? No caerás jamás. Pero no solamente no caerás jamás. Mira lo que añade en el verso 11. Porque de esta manera le será otorgada, ¿qué dice?
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, no tienes por qué llegar de panzazo, bro. Puedes llegar y las puertas abrirse ampliamente, generosamente. Se te otorga la entrada al reino de Dios. En otras palabras, ciertamente hay una gran recompensa en este mundo presente de vivir una vida obediente y diligente para la gloria de Dios. Sí, hay un gozo inefable y tremendo. Hay el gozo de tu salvación, la paz que trae, la dicha de saber que estás cumpliendo el propósito de tu vida, que es glorificar a Dios. Es increíble. Es algo que se puede disfrutar hoy. El saber que estás dando fruto, siendo el árbol menos adecuado para poder dar fruto, y de repente el Señor te está usando de una forma tremenda. ¿Sabes el gozo tan grande que hay de saber la bendición, de saberte usado por Dios? Esos son beneficios. Aquí vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener una vida plena, no libre de problemas, pero sí la certeza de la compañía de Dios en medio de tus problemas. Vas a tener muchas bendiciones en este mundo, pero no solo eso, también vas a tener una rica y abundante recompensa en la vida venidera. Porque el Señor Jesús dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Él no se olvida del trabajo que haces para su gloria y te va a recompensar. ¿Y sabes qué? El galardón más grande no va a ser así como que vas a llegar y el Señor te va a tener una canasta así como de fruta celestial, como de catering de bienvenido, lo hiciste increíble, o algo así. El galardón más grande va a ser simplemente llegar y verlo y poder correr y abrazarlo y escuchar de sus labios decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No es en sí el regalo, no es en sí el galardón. Él es el regalo, Él es el galardón. Él es nuestra bendición.